El millonario se congeló al escuchar a una mendiga negra alertar sobre explosión en su auto. La noche brillaba con sus luces artificiales, mientras la ciudad se desplegaba en un halo de lujo y misterio. Clara, una niña de la calle, con zapatos rotos y mirada feroz, se movía entre la multitud, vestida de gala, como un fantasma que nadie esperaba. Las risas y el tintinear de copas llenaban el elegante evento, pero ella estaba allí por azar, o tal vez por destino. Octavio, el millonario de ojos fríos y sonrisa calculada, se preparaba para entrar en su auto negro, un monstruo brillante que parecía una extensión de su poder. La puerta del coche se abrió lentamente. A su alrededor, los flashes de cámaras y los saludos educados se desvanecían en un murmullo lejano. Fue entonces cuando Clara apareció de repente, como un disparo en medio de la calma. Sus ojos oscuros, encendidos por la adrenalina, se clavaron en Octavio y su voz rasposa cortó el aire. ¡Alto! ¡No te subas! ¡Tu auto tiene una bomba! La sorpresa se reflejó al instante en el rostro del millonario. Sus manos temblaron. El corazón le dio un vuelco que le apretó el pecho. Los cuerpos se giraron hacia ella. Murmullos incrédulos, algunas risas nerviosas, otros describían la escena como una locura. Clara no cedió. Sacó de su bolsillo algo pequeño y metálico. Mostró un cable rojo a punto de ser cortado. Lo vi, afirmó sin vacilar. Alguien le escondió ahí y no queda tiempo. Octavio quedó paralizado. La fría máscara se resquebrajó. Su mirada se cruzó con la de la niña, y en ese instante la ciudad pareció quedarse muda. La urgencia de Clara vibraba tan fuerte que contagiaba miedo, pero también una chispa de valentía insólita. De repente, un estruendo rompió el silencio cuando la policía llegó y rodeó el vehículo. Los expertos desactivaron la bomba con precisión tensa. La multitud al borde del pánico guardó un silencio expectante. Octavio, consumido por la mezcla de miedo, culpa y curiosidad, no podía dejar de pensar en ella. Empezó a investigar. Lo que encontró lo golpeó más duro que cualquier bomba. El padre de Clara, Raimundo, un ingeniero honesto que había denunciado fraudes en una empresa poderosa, estaba desaparecido, secuestrado por denunciar la corrupción. Y el nombre de Octavio estaba enredado en ese juego sucio. Un ojo ciego que se negó a ver el daño. Su mundo de privilegios y dinero empezó a agrietarse. La culpa lo quemaba por dentro. Pero la voz de Clara, fuerte y clara, siguió resonando en su mente. Finalmente, la encontró. La cogió en su casa. Su vínculo se cerró con fragilidad y fuerza al mismo tiempo. Clara, entre lágrimas y coraje, comenzó a armar una fundación en honor a su padre, un refugio para niños como ella, marcados por la vulnerabilidad y el abandono. Pero la sombra de Ali Desventura, un empresario oscuro con más poder del que parece, los acechaba, determinado a silenciarlos, a destruir la verdad que empezaba a salir a la luz. Octavio enfrentaba ahora una lucha interna. Su comodidad versus la brutal realidad de Clara. Decidido a cambiar, se convirtió en un defensor feroz de la justicia. Pero justo cuando parecía que avanzaban, una nueva revelación golpeó con fuerza. Sus familias, sus destinos, estaban aún más entrelazados con la corrupción. Sus conflictos personales solo la punta del iceberg. El peligro crecía y Clara y Octavio sabían. Ese combate estaba lejos de terminar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante.
Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara y Octavio estaban en su pequeño refugio, un lugar lleno de risas y esperanza, cuando de repente el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero una extraña corazonada hizo que Octavio respondiera. Una voz temblorosa al otro lado le reveló un secreto que temía. Octavio, escucha. Tu madre está involucrada en todo esto. Ella sabe más de lo que crees. El mundo de Octavio se tambaleó. Su madre, quien siempre le habló de honestidad y dignidad, ahora era parte de un oscuro entramado. Las palabras resonaron en su mente como un eco perturbador. No puede ser. Mientras él se debatía en su confusión, Clara sintió la tensión en el aire. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué sucede?, preguntó agachando la cabeza para ver el rostro pálido de Octavio. Él no sabía si debía compartirlo, pero en su pecho un nudo se formó, apretando su valentía. Entonces la voz en el teléfono continuó. Si sigues indagando, puede que te arrepientas. Estás jugando con fuego. Tu madre y Alides han hecho un trato. Un instante después se escuchó un grito desgarrador, seguido de un silencio aterrador. Octavio se congeló, su mente colapsó. Clara, reconociendo el horror en su mirada, sintió que el suelo se desvanecía debajo de ellos. ¡No, no, no!, gritó. Necesitaba respuestas. ¿Pero qué implicaba todo esto? La oscuridad los había envuelto más de lo que pensaban. Los ojos de Octavio se llenaron de lágrimas, y una verdad dolorosa surgió entre ellos. ¿Qué pasaría si su madre fuera parte de la misma corrupción que trataban de combatir? El dilema estallaba en su mente. Clara lo miraba confundida y asustada, y en ese momento ambos supieron que nada sería igual. Su lucha acababa de intensificarse. Octavio sintió que el mundo se desvanecía. La voz del teléfono resonaba en su mente, su madre en el centro del caos. Clara lo miraba. La preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Su voz temblaba. Octavio tragó saliva, incapaz de responder. La conexión se cortó y el teléfono se quedó en silencio. Lágrimas caían por sus mejillas. La traición lo atravesó. ¿Su madre? ¿Cómo pudo? La indignación y el miedo se entrelazaban en su pecho. No solo enfrentaban a Alides, sino que ahora su propia sangre estaba involucrada. «¡Hay que ir a hablar con ella!», exclamó Clara, energía nueva encendiendo su mirada. «Necesitamos respuestas». Sin pensarlo, se dirigieron a la casa de Octavio. El aire pesaba como un plomo. La puerta chirrió cuando la abrieron. Todo parecía normal, pero el ambiente estaba cargado de tensión. La madre de Octavio, Valeria, apareció en la sala, y al verlos, su rostro se tornó pálido. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó. Demasiada sospecha en su voz. «Sabemos lo que has hecho. Necesitamos la verdad», gritó Octavio, su voz resonando con una furia contenida. Valeria, agotada y nerviosa, intentó desviar la mirada, pero Clara dio un paso adelante y con firmeza dijo: «No eres la persona que creíamos, ¿verdad?». De repente, la puerta se rompió con un estruendo. Un grupo de hombres armados entró, con miradas frías y desafiantes. «Nadie se mueve», ordenó uno, y el terror llenó la habitación.
Octavio sintió que el aire se le escapaba. La confusión se convirtió en pánico. Pero en medio del caos, un hombre se adelantó. Era su padre, que se creía muerto, pero nada era lo que parecía. Valeria, tenemos que hacer esto, dijo, y el mundo de Octavio se desmoronó. ¿Quién era realmente su familia? Todo cambiaba y la lucha apenas comenzaba. Octavio sintió que el mundo se desvanecía. La voz del teléfono resonaba en su mente, su madre en el centro del caos. Clara lo miraba. La preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Su voz temblaba. Octavio tragó saliva, incapaz de responder. La conexión se cortó y el teléfono se quedó en silencio. Lágrimas caían por sus mejillas. La traición lo atravesó. ¿Su madre? ¿Cómo pudo? La indignación y el miedo se entrelazaban en su pecho. No solo enfrentaban a Lides, sino que ahora su propia sangre estaba involucrada. «¡Hay que ir a hablar con ella!», exclamó Clara, energía nueva encendiendo su mirada. «Necesitamos respuestas». Sin pensarlo, se dirigieron a la casa de Octavio. El aire pesaba como un plomo. La puerta chirrió cuando la abrieron. Todo parecía normal, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Valeria, la madre de Octavio, apareció en la sala y al verlo su rostro se tornó pálido. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, demasiada sospecha en su voz. «Sabemos lo que has hecho. Necesitamos la verdad», gritó Octavio, su voz resonando con una furia contenida. Valeria, agotada y nerviosa, intentó desviar la mirada, pero Clara dio un paso adelante y con firmeza dijo: «No eres la persona que creíamos, ¿verdad?». De repente, la puerta se rompió con un estruendo. Un grupo de hombres armados entró con miradas frías y desafiantes. «Nadie se mueve», ordenó uno, y el terror llenó la habitación. Octavio sintió que el aire se le escapaba. La confusión se convirtió en pánico. Justo entonces, un hombre se adelantó. Era su padre, que se creía muerto. Pero nada era lo que parecía. «Valeria, tenemos que hacer esto», dijo, y el mundo de Octavio se desmoronó. ¿Quién era realmente su familia? «¿Tú? ¿Eres tú, papá?», preguntó Octavio, el asombro y la rabia atravesándolo. La figura conocida que había perdido en su infancia ahora se alzaba frente a él, pero no había tiempo para abrazos. La tensión cracó en la habitación. «No es lo que piensas», dijo Valeria, mordiéndose el labio. «Octavio, la verdad es más oscura de lo que puedes imaginar». «¿Cómo puedes estar involucrada? ¿Qué es todo esto?», Octavio exigió, su voz subiendo mientras la adrenalina latía en sus venas. «Tu padre no murió. Fue forzado a ocultarse. Y hay secretos que pueden destruirnos a todos», dijo Valeria, sus ojos vidriosos. «La verdad sobre Alides, tu familia está metida hasta el cuello en algo más grande». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué secretos?». Su mirada se movió entre ellos, buscando respuestas. Los hombres armados se posicionaron, listos para la orden. «Antes de que entres, hay algo que debes saber». Los músculos de Octavio se tensaron. Esa frase le desgarró más que cualquier otra. «Tu madre ha vendido información a Alides. Él ha estado tras nosotros desde el principio. No solo estamos en peligro, somos el peligro». Las palabras atravesaron a Octavio como cuchillos. La lealtad familiar que siempre había sentido se desvanecía, dejando vacío su corazón. «No, no puede ser». «¿Por qué?». «Porque era la única forma de asegurarnos de que estuvieran a salvo. Necesitábamos mantener nuestra existencia con ese contacto», relató su padre, evitando los ojos de su madre. Un disparo resonó fuera de la casa. El sonido fue tan abrupto que todos quedaron paralizados. En un giro inesperado, un hombre entró corriendo. Su rostro se iluminó de forma aterradora.
y dejó caer una carpeta, documentos volando por el aire. El trato se ha cancelado. Ellos vienen por su parte del acuerdo. La habitación se llenó de murmullos asustados de la gente armada. Octavio se giró hacia Clara. Todo lo que creía se desmoronaba. ¿Qué hacemos ahora?, ella murmuró, su voz apenas un susurro. La explosión de un coche afuera hizo que todos dieran un salto, y el polvo de las ventanas caídas llenó el espacio. Octavio entendió el peligro en el ambiente. No podían confiar en nadie, no incluso en su propia sangre. «Tienes que elegir, Octavio», dijo Valeria, su voz quebrándose. «¿A quién decides seguir, tu familia o la voz que has decidido proteger?» Esa pregunta resonó con fuerza en él. Clara le tomó la mano, uniendo sus destinos, pero la elección apenas comenzaba. El eco de los disparos sonó de nuevo, y Octavio sintió el deber aplastante sobre sus hombros. Las luces del auto que habían escuchado antes se acercaban, imponentes y amenazadoras. No había más tiempo. ¿Qué camino tomará ahora? La oscuridad que los acechaba apenas comenzaba a revelarse, y Octavio supo que no había regreso posible. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el aire era palpable. Sus latidos resonaban en sus oídos. La crisis entre su madre y su padre se agitaba como un mar tempestuoso. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba todo, algo aún más inesperado ocurrió. Un ruido ensordecedor sacudió la habitación. La puerta trasera estalló de golpe, y un grupo de hombres con máscaras de gas hizo su entrada, pistolas en mano. ¡Ja, ja, ja! Como sombras que habían surgido de la nada. Octavio, Clara y su familia quedaron paralizados. La adrenalina comenzaba a fluir. «¡Nadie se mueve!», gritaron al unísono, sus voces resonando con autoridad. El líder del grupo era un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba la cara, y miradas letales le brillaban de arrastre. Clara apretó la mano de Octavio con fuerza, sintiendo la inminente amenaza. «¡Es una trampa, Valeria! ¿Sabías que esto iba a pasar?», gritó uno de los hombres, apuntando directamente a la madre de Octavio. El rostro de Valeria palideció. «¿Qué dices? No tengo nada que ver con esto». Pero en ese instante, Octavio sintió un tirón familiar, una voz atormentada que lo llamaba desde el fondo de su memoria. Era el mismo tono que había escuchado en su infancia, la voz de su padre, pero ahora distorsionada por el dolor. «Cállate, Valeria. ¿Crees que no lo sabemos? Te hemos estado vigilando». Todo se detuvo. La angustia y la traición estallaron en el corazón de Octavio. Recordó las palabras de la voz en el teléfono, la advertencia que le habían hecho sobre su madre. Tenía razón. Se sentía atrapado en una trampa mortal, enredado entre revelaciones desgarradoras. De repente, Clara, impulsada por el pánico, luchó contra la presión. «Esto no puede estar pasando». «No está bien». Pero las palabras apenas podían evitar lo inevitable. Todo lo que creía sobre su familia, su vida, estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Los secretos estaban emergiendo, y el verdadero peligro ya había llegado. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el aire era palpable. Sus latidos resonaban en sus oídos. La crisis entre su madre y su padre se agitaba como un mar tempestuoso. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba todo, algo aún más inesperado ocurrió. Un ruido ensordecedor sacudió la habitación. La puerta trasera estalló y un grupo de hombres con máscaras de gas hizo su entrada, pistolas en mano. Octavio, Clara y su familia quedaron paralizados, la adrenalina comenzando a fluir. «¡Nadie se mueve!», gritaron al unísono. El líder del grupo, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la cara, miraba con desdén. Clara apretó la mano de Octavio. «¡Esto no puede estar pasando!», murmuró, mirando a su alrededor con un miedo palpable.
Pero cuando el líder de los hombres armados se acercó a Valeria, la madre de Octavio, los ojos de todos se abrieron en shock. «Es hora de que pagues por tus traiciones», dijo el hombre, apuntando a Valeria con la pistola. Octavio sentía que el aire se le escapaba. «¡Espera!», gritó. Pero entonces, en un giro inesperado, Valeria habló. «No, yo no traicioné a nadie». Y, con un gesto rápido, sacó un dispositivo de su bolsillo y lo activó, provocando que la luz se extinguiera en la sala. El caos estalló. Los hombres armados comenzaron a disparar, los ecos de las balas resonando en la oscuridad. En medio de la confusión, Clara gritó, y cuando la luz volvió a encenderse, Octavio vio lo imposible. Su padre, que había creído muerto, estaba en el suelo. Pero no solo él. Un grupo más de personas se habían unido a la revuelta, y entre ellos estaba Raimundo, el padre de Clara. «¿Qué está pasando?», gritó Octavio, aturdido. Fue entonces que su madre lo miró con ojos tristes. «Octavio, la verdad es que todos hemos estado atrapados en esto, incluso tú». La revelación le llegó como un golpe. Su familia había estado en el centro de un oscuro juego desde el principio, y ahora todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «Oh, esto no puede ser cierto», gritó, sintiendo el frío de la traición atravesar su pecho. El hombre cicatrizado sonrió con malicia. «¿Lo ves, joven? Esta es la familia que eligieron. Ya no hay vuelta atrás». Y con esas palabras, el suelo bajo sus pies parece abrirse. ¿Qué secreto más les quedaba por descubrir? La lucha apenas había comenzado. Octavio sintió que el mundo se desmoronaba. La confusión y el pánico se mezclaron en un torbellino en su mente. ¿Qué estaba pasando? Mientras los hombres enmascarados apuntaban sus armas, Valeria miró a Octavio, su mirada desesperada, un espejo de la angustia que sentía por dentro. «Tú no entiendes», gritó, pero las palabras se perdieron en el caos. Los hombres armados comenzaron a acercarse, tensando el ambiente. «¿Por qué hiciste esto, madre?». Octavio no podía creer lo que estaba sucediendo. Su voz temblaba de dolor. Pero Valeria, en medio del horror, reveló un secreto más devastador. «No solo Alides está detrás de esto, Octavio. Tu padre ha estado manipulando todo desde las sombras. Él es más peligroso de lo que imaginas». «¿Qué dices?». Octavio se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La figura paterna que había anhelado ahora parecía ser parte del mismo juego que lo había llevado a este precipicio. «Tu padre nunca murió. Él ha estado vivo trabajando con Alides desde el principio. Todo esto es un plan para desmantelar la organización desde adentro». Antes de que pudiera asimilar el impacto, un hombre del grupo armado intervino. «¡Cállate!». Y mientras hablaba, apuntó su arma hacia Valeria. Octavio hizo un movimiento instintivo para protegerla, pero en un giro inesperado, la pistola disparó. No hacia Valeria, sino justo frente a ella, rompiendo una ventana y dejando entrar una oleada de luz y escombros. El tiempo pareció detenerse. La confusión reinó mientras la luz se colaba, y en ese instante Clara logró soltarse y corrió hacia la puerta trasera. «¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí!». La determinación en su voz lo sacudió. 90 grados de cambio en su mente. Huir, y que todo lo demás se hunda en el caos. Pero cuando salieron, una verdad aplastante los golpeó. Fuera, en la calle, el rostro asesinado de un antagonista conocido aparecía en millones de pantallas. Y todos los ojos del país estaban fijos en su familia y los secretos que ocultaban. ¿Qué plan tenían ellos realmente?
¿Quién estaba en juego? ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría a continuación? La lucha apenas comenzaba. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La tensión era tan intensa que podía cortar el aire. La revelación de su madre lo dejó aturdido y su mente luchaba por procesar todo lo que había escuchado. Pero antes de que pudiera hacer algo, un sonido ensordecedor retumbó fuera de la casa. Las ventanas vibraron y las luces se apagaron nuevamente, sumiéndolos en la penumbra brevemente. Un grito desgarrador llegó desde fuera. Octavio y Clara intercambiaron miradas de horror. En ese instante, el líder de los hombres armados apuntó a Valeria, y justo cuando iba a jalar del gatillo, la puerta principal se derrumbó en una explosión de madera y escombros. Una figura encapuchada entró corriendo, disparando al azar. Esa figura era Raimundo. ¡Corred!, gritó, mientras se colocaba entre la familia y los atacantes. Octavio sintió que su mundo se trastocaba de nuevo. Su padre. Podía ver los ojos desesperados de Clara al mirar a su papá, ahora renacido en este juego mortal. ¿Qué haces aquí?, gritó Valeria, su rostro pálido y mezclado entre sorpresa y temor. Pero en el caos, la figura enmascarada de atrás se removió, revelando el rostro de Alides Ventura. ¿Quién diría que tendrían una pequeña reunión familiar?, dijo con una sonrisa cruel. Pensé que ya no quedarían más sorpresas. Se los prometí, ¿no? Al pronunciar esto, un brillo siniestro surgió en sus ojos. Entonces, mientras los hombres armados interrumpían el aire con gritos, un instante de claridad se rompió, cuando el teléfono de Octavio sonó otra vez. Él lo sacó del bolsillo, y ante sus ojos, una foto de Clara empezó a mostrarse. Pero no era solo eso. Al hacer clic, una grabación comenzó a reproducirse. Octavio, si estás viendo esto, significa que ya está muy lejos. La voz era la de su madre. La revelación fue devastadora. Valeria había estado alimentando a Alides con información desde el principio, utilizando a su hijo y su amiga como piezas en su juego. Octavio sintió que el mundo se le caía. ¿Qué podía confiar ahora? La traición empujó a su corazón al abismo, haciendo que su cuerpo se congelara en su lugar. Todo lo que conocía se tambaleaba, y la lucha por la verdad apenas comenzaba. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La luz del teléfono parpadeaba, la voz de su madre resonando en sus oídos. Los hombres armados rodeaban la habitación. El aire se volvió denso y caliente. Clara apretó su mano, buscando seguridad en medio del desvarío. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Sus ojos reflejaban temor y determinación. Pero antes de que Octavio pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el aire. Un hombre alto y oscuro llegó corriendo desde la puerta trasera, gritando con urgentemente: «Alides viene por ustedes. Él sabe que están aquí». En sus manos un dispositivo vibrante. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo, hasta que súbitamente un sonido intenso llenó el lugar. Era un zumbido incesante. El hombre dejó caer el dispositivo, y el estallido de luz blanca y ruido fue ensordecedor. La habitación se tambaleó, y cuando la luz se extinguió, Octavio y Clara cayeron al suelo, adoloridos y llenos de confusión. Cuando la visión regresó, las caras de los hombres armados estaban distorsionadas por el pánico. Una figura conocida emergía entre la bruma de la confusión: Raimundo. Pero no solo eso. Su cabello gris y ojos llenos de rabia y sabiduría lo hacían parecer un hombre cambiado. «Valeria, tú lo organizaste todo. Eres parte de esto», gritó, señalando a la madre de Octavio. Las palabras de Raimundo flotaron en el aire,
y un silencio pesado lo siguió. La mirada de Valeria se transformó entre miedo y desafío. No es lo que piensas, Raimundo. Octavio sentía que el mundo se desmoronaba, mientras él mismo se debatía en un mar de dudas. ¿Qué está pasando? Pero antes de que pudiera responder, un nuevo giro impactante. Valeria habló con voz temblorosa. Octavio, siempre supe que tu padre estaba vivo y que era parte de todo esto. La verdad lo golpeó con fuerza. Yo también estoy en el juego, pero había que protegerte. Todo se desvanecía en su mente. ¿Qué más no sabía? Clara miraba fijamente a Valeria, su rostro pálido. El zumbido retrocedió y se intensificó, marcando el peligro inminente. La situación se tornaba más peligrosa, cada palabra dejando huellas profundas. ¿Quién era realmente la familia? ¿Qué papel estaban jugando todos? Octavio sintió que la traición lo consumía. El aire se volvió frío. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Clara con un escalofrío. Pero él apenas podía respirar. La figura de Alide se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Y ahora? ¿Quién se alzaría en la batalla con lo que habían aprendido? La lucha apenas comenzaba. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La luz del teléfono parpadeaba. Su madre estaba en el centro de todo, y el aire caliente despedía una peligrosa mezcla de miedo y confusión. Clara lo miraba, temblorosa. Pero justo cuando iba a responder, un nuevo ruido los sacudió. Era el sonido de motores, el rugido de varios vehículos acercándose. Los hombres armados, confundidos, comenzaron a mirar hacia la ventana. De repente, una figura emergió de los coches. Era una mujer, con un abrigo negro y un rostro que Octavio reconoció de inmediato. Su corazón se detuvo. Era Gabriela, la tía de Clara, a quien todos creían desaparecida por años. Ella había sido una figura legendaria en el mundo del crimen, temida y admirada a partes iguales. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó, mientras se colocaba frente a los hombres armados. Pero antes de que alguien pudiera responder, sacó un arma, apuntando a Valeria. «Te dije que no me fallaras». «Te di una segunda oportunidad y la has desperdiciado». Octavio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Tía Gabriela, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Su voz se entrecortaba entre la incredulidad y el temor. «¡Silencio! No hay tiempo para explicaciones», replicó Gabriela con una mirada implacable. «Cierra la boca y escúchenme. Ustedes son solo peones en este juego. Alides nos está utilizando, incluso a ti, Valeria». «Él no es el único que ha estado jugando», declaró, y al pronunciar esas palabras, una revelación destrozó la habitación. La familia, las alianzas, la traición, nada era lo que parecía. Valeria, la madre que había jurado protegerlo, ahora era objetivo de su propia hermana. Octavio sintió que su mundo se desmoronaba mientras el ruido del caos se intensificaba a su alrededor. Las lealtades comenzaron a girar y las preguntas se apilaban en su mente. ¿Quién estaba del lado de quién? Y lo más perturbador de todo, ¿quién era realmente su familia? Mientras la tensión crecía, un disparo sonó en la calle, deteniendo el tiempo en su marcha. Todo lo que creían conocer se tambaleaba en el borde del abismo. ¿Hasta dónde llegarían las traiciones para sobrevivir en este juego mortal? La lucha apenas comenzaba.